Hace un momento Gigi les hacía una propuesta para que ustedes respondan en las redes, en Instagram. La pregunta era la siguiente. Hoy en general, cuando las personas piensan en amor, ¿se enfocan más en quién aman o en sí mismos? ¿Qué te parece? Vamos a ver los logaritmos, el resultado. A ver, es muy pareja es muy pareja la encuesta. Esto se parece a las PASO, ¿no? Están ahí, cabeza a cabeza. El 51% de ustedes dijo en quién aman. O sea, que piensan en el amor, o cuando hablan de amor, o se refieren al amor, están enfocados en la persona a quien aman. Pero el 49% dice en sí mismos. Esto no quiere decir que aquellos que hayan participado estén hablando necesariamente acerca de sí, sino de lo que vemos también en el mundo que nos rodea. Ahora, tengan en cuenta esto porque es interesante, ¿no? Yo creo que hasta ahora, en todos los sábados que hemos compartido este tipo de preguntas, es la vez que más parejo estuvo el tema. Ahora, hagan ahí imaginariamente un clip, ponételo en la cabeza, enganchátelo porque en un momento esto va a ser importante. Comenzamos una nueva serie que vamos a estar compartiendo durante los próximos sábados y se llama Historias. Yo sé que a muchos en la escuela no les gusta o no les gustaba la historia. A ver, ¿a quién le gustaba la materia historia? 1, 2, 4, 5, 6, no muchos. Me sobran con los dedos de las dos manos. Muy bien, o sea que no era una de las materias favoritas, no le gustaba mucho historia. Pero sí a todos nos gustan las historias. Eso sí está bueno, ¿no? Las buenas historias nos gustan. Por ejemplo, vas al cine y ¿qué ves? Una historia. En la película que se desarrolla, la trama de una historia. Evidentemente tratamos de orientarnos con alguna sinopsis, con alguna reseña o crítica de la película que nosotros queremos ir a ver. Y nos gusta, o tiene que ser muy mala o decepcionante la película para que realmente te vayas enojado o con ese sabor amargo de decir, ¿para qué vine esta noche acá a ver esta película? Pero en general las historias nos gustan. Cuando éramos chicos, nos gustaba que nuestros padres nos cuenten una historia antes de dormir. ¿A quién no le gustaba que, no sé si algunos no se acuerdan tal vez cuando eran chiquitos, pero le pedían a la mamá o al papá que le cuenten un cuento, una historia antes de dormir? Y si no se la contaban no se podía dormir. Muchos de nosotros como papá nos ha pasado eso, ¿no? Ahora, vamos a hablar de historias impactantes en los próximos sábados, arrancando desde hoy. El otro día estaba en la peluquería. Bueno, perdón, la barbería. Disculpen, por favor, no me... Bueno, pero también tengo derecho a ir. Aquellos que no contamos con una frondosa cabellera. Y nos encontramos ahí con un montón de amigos y había varios muchachos y estuvimos compartiendo y estaba... Uno de ellos era Luciano, que está acá esta noche, y me cebaban mates mientras Diego, el barbero, estaba ahí haciendo lo que podía con lo que tengo. Y yo pensaba, digo, ¿qué historia la de esta familia que llegó al Señor por medio de su papá, de Cristian, y empezó una transformación primero en la vida de él y después en la vida de cada uno de los integrantes de su familia. Realmente hay historias que son impactantes, apasionantes, que son emocionantes también. Muchas de las historias de nosotros son realmente, o si tuvieras la oportunidad de pasar y contar tu historia, creo que
en algunos casos iría mucho más allá de lo que podríamos imaginar respecto de cosas muy buenas o muy malas. Nos vamos a enfocar en historias que contó el Señor Jesucristo. Jesús tenía una gran capacidad para contar historias. Pero acá hay algo curioso, y yo quiero que nos concentremos antes de esta sencilla reflexión que vamos a hacer sobre una de estas historias que Él contó, en la razón por la cual Él contaba historias. Después de aproximadamente 2 años de Él andar por toda la región de Galilea, de Judea, de pueblo en pueblo, aldea, ciudad en ciudad, dice que mucha gente lo empezó a seguir. Y algunos, todos con distintas motivaciones. Y es lo que también hoy día pasa, ¿no? Las personas se acercan a Dios por distintas razones. Tal vez porque están necesitando recibir algo de parte de Dios. Y ese era el caso de muchos de los que estaban siguiendo a Jesús. Tal vez porque tenían una enfermedad, tal vez porque estaban buscando el sentido de sus vidas y les interesaba lo que este maestro que enseñaba de un modo muy distinto a los religiosos de su tiempo podía decirles. Alimentó multitudes. Algunos dijeron, acá nos paramos para todo el viaje, nos dan de comer gratis todos los días, ¡qué bárbaro! Entonces había personas con diferentes motivaciones. Aún aquellos que estaban en contra de Jesús, que precisamente eran los religiosos, los legalistas de su tiempo, aquellos que habían transformado todo lo que habían recibido como pueblo de Dios, la palabra, la posibilidad de acercarse a Dios a través de ciertos rituales, y habían perdido de vista la comunicación, la comunión, el contacto personal con Dios y se habían enfocado en ritos religiosos nada más. Entonces, cuando aparece Jesús y empieza a revolucionar corazones a través de sus palabras, estas personas se empiezan a sentir incómodas. Porque todo ese sistema y ese andamiaje, ese aparato religioso se les empezaba a quedar en evidencia delante de las personas, la corrupción que había en la religión. Entonces, Jesús es rechazado por los líderes del pueblo, porque a nadie le convenía. Ellos estaban bajo la dominación de los romanos. El imperio romano era el que gobernaba la mayor parte del mundo. Y también allí, pero lo hacían también sobre y a través de los líderes políticos y religiosos judíos. Entonces, estas personas empezaron a rechazar a Jesús. Empezaron a generar estrategias de cómo parar y callar a este nuevo maestro. Entonces, llega un punto en el cual ya hay algo que ustedes, si leen en la Biblia, lo van a encontrar, al capítulo 12 del Evangelio de Mateo, por ejemplo, algo que se llama el pecado imperdonable. ¿Cuál era el pecado imperdonable? Que le atribuyeron a Jesús las obras de Satanás, al Espíritu Santo, las obras de Satanás, porque dice que Jesús obraba en el poder del Espíritu Santo haciendo cosas sobrenaturales, milagros, maravillas. Estas maravillas que él hacía ponían de manifiesto y acreditaban su persona, Dios hecho hombre. Entonces, en ese momento dice la Biblia que él empieza, a partir de ese rechazo de aquellos que lideraban el pueblo y de los religiosos de su tiempo, dice que empezó a enseñarle por parábolas. Y esto es una palabra rara, parábolas. ¿Todos escucharon esta palabra? ¿La leyeron alguna vez? ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son un recurso literario que es muy ilustrativo. Las parábolas son historias tomadas de la vida real para sacar una lección espiritual de ellas. ¿Entienden? ¿Se van a acordar? Las parábolas son historias tomadas de la vida real, o sea, cosas con las que ellos podían identificarse, que conocían muy bien en su tiempo, y a partir de esas historias, Jesús enseñaba, transmitía una verdad espiritual que era reveladora acerca de lo que había en el corazón de las personas,
acerca de decisiones que tenían que tomar, acerca de cómo debían acercarse a Dios, acerca de cómo poder entender cómo Dios se había acercado a ellos en la persona de Jesucristo. Ahora, en aquel momento había dos clases de corazones. Estaban esos corazones que resistían y a quienes le molestaba lo que Jesús les decía. ¿Saben por qué? Porque Jesús los confrontaba con su propia realidad, con el pecado que había en sus corazones, con los errores que ellos cometían, con cosas que tenían que cambiar en sus vidas. Entonces, claro, estas personas que por fuera parecían muy buenas, estos religiosos que parecían personas muy piadosas y espirituales, su propia conciencia los acusaba y se daban cuenta que quedaban en evidencia, porque por fuera eran personas dignas, personas que sobresalían, personas que parecían ser muy espirituales, pero en su intimidad eran tanto o más pecadoras y más corruptos que el resto del pueblo. Y después estaba la gente sencilla, la gente que tenía una búsqueda sincera de Dios, la gente que realmente reconocía su necesidad de Dios. Ahora yo les quiero hacer esta pregunta en esta noche, antes de que vayamos a la primera historia con la que vamos a arrancar esta serie. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo está tu corazón para recibir las enseñanzas de Jesús? ¿Tenés un corazón perceptivo? ¿Tenés un corazón sensible en esta noche? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de comodidad, a la zona de tu zona de confort y abrir el corazón para exponerte tal cual sos delante del Señor? ¿Delante de lo que Dios te muestre que está mal en tu vida? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto? Es muy importante esto. No es importante lo que me contestes a mí, es importante lo que Dios pueda ver en tu corazón. Yo voy a hacer una oración en este momento porque esto es algo trascendental en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y no podemos tomar con liviandad, a la ligera o con ligereza lo que Dios está hablando a través de su palabra. Vamos a orar. Te invito a que vayas a la presencia de Dios. Y tal vez en muchos o en algunos pueda haber luchas porque se dan cuenta que hay decisiones que tienen que tomar, que hay cosas que no están bien en sus vidas. Está la lucha de querer seguir viviendo como quieren o permitir que Dios haga un cambio relevante, trascendente en sus vidas. Señor, te pedimos en esta noche que hables a nuestros corazones. Vos nos conocés a cada uno de nosotros. Conocés nuestras luchas, las cosas que nos han marcado en la vida, las heridas. Nos conocés plenamente. Te pedimos que quebrantes nuestros corazones, que nos hables a lo más íntimo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Este a los pecadores recibe, y con ellos come. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa,
reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta es una de las historias más preciosas que nosotros podemos encontrar en el Evangelio. Es una de estas parábolas que, a pesar de ser tan breves, comunican y hablan tanto, y en este caso acerca de lo que Dios siente por nosotros. El título de la reflexión de esta noche es Amor que no abandona. Amor que no abandona. No sé si todos conocían esta historia, esta parábola, pero es importante darnos cuenta o entender el contexto en el cual él habla de ella o la narra. Y es que él está justo siendo criticado, él se da cuenta que estaba siendo criticado, dice que estos fariseos religiosos murmuraban, se quejaban acerca de lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con todos y todas. Estaba con todos. Él no solamente se relacionaba con gente a la que le interesaba la religión, no se relacionaba con gente que tenía dinero solamente, se relacionaba con los pobres, se relacionaba con aquellos que eran criticados porque eran colaboracionistas con el Imperio Romano, como los cobradores de impuestos, con aquellos que eran llamados los publicanos, o sea, gente que era considerada pecadora por los de su tiempo. Entonces esa sociedad estaba dividida entre aquellos que seguían a rajatabla las leyes de la religión y aquellos que eran marginados porque decían, no, estos son toda una manga de pecadores. Sin embargo, Jesús a través de esta historia les hace ver cuál es el corazón y cuál es el sentir de Dios para con todos, para con todas las personas. Amor que no abandona. Amor que no abandona. Hay muchas cosas que te pueden abandonar en la vida. Un desodorante. Tal vez alguien que tenés sentado al lado tuyo se dio cuenta o es testigo de eso. En alguna mudanza un gato te abandonó porque vieron que los gatos se encariñan más con la casa que con las personas. Y vos te lo querías llevar, pero se escapó y se quedó en la casa. Terrible. Pero hablando un poco más en serio, tal vez alguno de nosotros se sintió abandonado en la vida por alguna persona, por un ser amado. Esa sensación de abandono. Hoy es un crimen, por ejemplo, o está catalogado como delito el abandono de persona. Por ejemplo, cuando no se atiende en un hospital a una persona que debería haber sido atendida como corresponde, bueno, abandono de persona. Ahora, esta historia es muy sencilla, es muy simple. En primer lugar, habla de un pastor que teniendo 100 ovejas, lo repito como por si alguno por el audio no pudo entender bien todo, un pastor que teniendo 100 ovejas, lo cual era mucho para su tiempo, para su época, ni siquiera 2 pastores podían controlar a un rebaño tan grande. Pero este pastor tenía 100 ovejas y una se le pierde. Y este pastor, en vez de decir, no, ¿qué le vamos a hacer? Se me perdió una oveja. No voy a arriesgar a perder alguna más de las 99 que me quedan. Total es un 1%. Pero este pastor, había algo que lo impulsa a dejar las 99 para ir a buscar aquella que estaba perdida. Esto está narrado en el capítulo número 15 del Evangelio según San Lucas y habla de 3 cosas que se perdieron y que fueron halladas. Una oveja perdida, una moneda, una mujer que pierde una moneda y que la encuentra, y en tercer lugar, un padre que pierde uno de sus hijos, pero que después regresa arrepentido. Ahora, cuando nosotros vemos esta narración, vemos que hay algo que lo impulsa al pastor
a salir en busca de esta oveja. Esta oveja se había perdido. Ahora, ¿qué trataba de decirle Jesús a estas personas a través de esto? Él está hablando o está simbolizando o es algo metafórico acerca de lo que son las personas. Ustedes saben que muchas veces a lo largo de toda la Biblia se compara a las personas y aún al pueblo de Dios como ovejas que siguen a un pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas poseen muchas características similares al ser humano. Son temerosas, aunque nosotros nos hagamos los autosuficientes y digamos, no, yo no le tengo miedo a nada. Hay cosas que nos asustan, que nos atemorizan. Son rebeldes, a veces nosotros también somos medio rebeldes. Son asustadizas, se pierden, se extravían fácilmente, se dejan llevar por algo que los deslumbra. Y en este caso Jesús está hablando de esa oveja que se perdió, refiriéndose en primer lugar a los perdidos. A los perdidos. Y cuando nosotros pensamos y hablamos muchas veces en la iglesia acerca de los perdidos, y ahí nos enfocamos en aquellas personas que parece que están en el fondo del mar, que llegaron al sumum, al tope de los pecados que podía llegar a cometer un ser humano, al peor pecador del mundo. Pero ¿sabes una cosa? Tal vez alguno de nosotros, de los que estamos acá, tal vez en este momento de tu vida te sientas perdido. ¿Por qué? Porque tal vez no tenés la capacidad de saber qué decisión tomar ahora, en el presente. No sabés orientarte, no sabés para dónde agarrar. Y mucho menos planificar o tener una visión del futuro que se avecina. Entonces tenemos que reconocer que tal vez el hecho de estar perdidos es algo muy frecuente en nuestras vidas. Por supuesto, eso es normal para una persona que no ha incluido a Dios en su vida y en su corazón. Ahora esta persona, este pastor, está dispuesto a buscar a la oveja perdida. Y esta oveja se había distraído seguramente con algunos pastos, se había ido detrás de algún ave, de algún insecto, se había distraído porque se había alejado de la manada. Y eso es importante. Nosotros tenemos que reconocer que tal vez en algún punto de nuestras vidas nos hemos perdido por descuido. Tal vez hemos tomado decisiones que nos han llevado paulatinamente a alejarnos de Dios. Nos hemos perdido tal vez siendo atraídos y seducidos por vicios, por adicciones, por cosas que cuando nos dimos cuenta estábamos recontra agarrados, hasta las manos, y no podíamos zafar de eso. Y hay otros que voluntariamente, intencionalmente quisieron alejarse de Dios, y por eso están en esa condición de perdidos. Una persona que está perdida es una persona que está lejos y que está en peligro. Hay un texto en Isaías 53 que dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Era muy frecuente que de los rebaños alguna ovejita se te pierda. Por eso el pastor tenía que estar atento. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, porque a veces nos pareció a nosotros que nuestros propios caminos eran más interesantes o más inteligentes o más atractivos que los caminos que nos proponía Dios. Ahora es bueno pensar cuál es mi situación. ¿Dónde estoy parado yo hoy en la vida? Y esto no tiene que ver con tener la situación económica resuelta, de tener un trabajo estable, cosas que no son frecuentes hoy en día en la Argentina que vivimos, pero va mucho más allá de eso, sino estamos hablando de lo que en tu ser interior vos sabés. ¿Sabés dónde estás parado hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tenés la capacidad de resolver las situaciones que enfrentás todos los días? Cuando mirás el futuro de tu vida, ¿estás seguro hacia dónde vas? ¿Qué planificaste? ¿Cómo te ves de acá a 5 años, a 10 años? Esta oveja se perdió, pero hay algo interesante, y es que el pastor salió a buscarla. Y esto nos habla de
del amor, del cariño. Ustedes saben que los pastores, en aquel tiempo, y aún en el campo hoy en día, tienen sus animales y cada uno de ellos tiene un nombre. Y el pastor de las ovejas le ponía un nombre a cada ovejita y conocía e individualizaba cada una de ellas. Cada oveja era especial. Había alguna que tenía una manchita, había alguna que tenía una lana de un color especial, había alguna que caminaba o corría de una forma particular y él sabía reconocerlas a cada una de ellas. Y esta oveja era especial para él, no era una de entre 100, no era una oveja más, era esa. Era una de las 100, pero era una que le importaba mucho a él. Y él está dispuesto, como ustedes vieron ahí en esa dramatización, a caminar, a subir por los montes, a estar bajo la lluvia, al cansancio, a la exposición, a los peligros de estar transitando solo en medio de aquella región. Pero él no dejó de buscar a esa oveja. No dejó de buscarla, no se dio por vencido. Se propuso buscarla. Eso es lo que precisamente el Señor Jesús hizo por nosotros. Más adelante Jesús les diría a ellos que Él, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la razón por la que Jesús vino a este mundo. Esa fue la razón por la que Jesús fue a la cruz, para ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía en esa cruz, pagando el precio de nuestra culpa y de nuestros pecados. En tercer lugar, no solamente el pastor se propone buscarla a la oveja por todos los medios posibles, sino que la encuentra. Y esto le genera una satisfacción enorme. Fíjense que cuando él la encuentra, y el relato del Señor Jesús es muy claro, ¿cómo se puso? Él se enojó. La agarró a palazos a la oveja, le dijo, oveja, testaruda, y la agarró a palazos, se enojó. Ya vas a ver, te voy a dar a vos para que aprendas. No. ¿Cómo se puso él? No entendieron nada de lo que vieron. Es como hablemos sin saber esto. Bueno, se puso contento, estaba feliz, dice, estaba gozoso, y dice que la agarró, la alzó a la oveja y se la puso sobre los hombros, así arriba. Yo tengo un caniche que nos lo ponemos acá arriba, parece una ovejita. Pero lo curioso es que las ovejas normalmente pesan alrededor de 30 kilos. O sea que no era, salvo que haya sido un borreguito, qué sé yo. Bueno, pero él estaba tan feliz, tan contento, que la alza la oveja, se la pone sobre sus hombros y vuelve todo ese largo camino con la oveja encima y vuelve a sus amigos y vuelve tan feliz que les dice, miren, acá la encontré, por fin, después de tanto buscar, encontré esta oveja que se me había perdido. Y celebra y festeja y todos se ponen contentos con él. Había un valor económico en cada oveja, pero no le importaba tanto eso, sino el amor, el afecto que él tenía por esa oveja. Ahora, esto expresa lo que el Señor siente por cada uno de nosotros. Estuvo dispuesto a todo por nosotros. Hay una frase de San Agustín, de Agustín de Hipona, aquel que más comúnmente nosotros llamamos o hemos conocido por San Agustín. Y él dijo, uno de los llamados padres de la Iglesia, de los primeros siglos del cristianismo, él dijo, Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. Esto es algo bárbaro. Es algo, ¿no te quiebra el corazón en 1000 pedazos esto? Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo existiera uno de nosotros. Si vos fueras la única persona en este mundo, Él te habría amado tal cual te ama ahora. Tan intensamente, tan profundamente, sin recriminar, sin reproches. A veces tenemos esa imagen de un Dios severo, un Dios que castiga, un Dios vengativo, un Dios que vive enojado con nosotros, un Dios que nos pone un montón de restricciones en la vida, un Dios que no nos permite hacer un montón de cosas que parecen lindas porque nos
quiere arruinar la fiesta y no es así. No es así. Él es el buen pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Ellas oyen su voz y le siguen. Eso lo dijo en Juan capítulo 10. Qué amor tan profundo que nos tiene Dios al haber enviado a su Hijo Jesucristo para morir por una manga de pecadores como nosotros. Perdónenme la expresión. Cuando Pablo hablaba de eso decía, Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No se hacía el santulón, no dijo, ustedes, pecadores. No, él dijo, yo soy el primero, yo estoy primero en la fila de los pecadores. Amigos, acá somos todos distintos. Como dice mi amigo Walter, hay algo que tenemos todos en común, es que somos todos pecadores. No me tiren con nada, no me peguen como a Giordano, pero es la verdad. Más o menos, podés haber sido muy malo, menos malo, pero todos hemos pecado en esta vida. Y por eso Jesucristo vino a este mundo. Ahora, ¿vos entregarías a un hijo tuyo para que muera por un criminal sentenciado a muerte? No. Ahora, cuando Dios hizo eso por nosotros enviando a Jesucristo a pagar el precio de la culpa de nuestros pecados en la cruz, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por amor. Ese es el amor que Él siente por cada uno de nosotros. Y yo no me cansé de ver este video. No me cansé, lo vi. Se lo mandé a Gustavo para que lo edite porque era más largo. Y cuando él me lo mandó de nuevo, lo gasté. Si hubiera sido VHS, reventaba la cinta. Lo gasté. ¿Saben por qué? Porque yo vi la historia de mi vida en esa historia. En esa parábola vi la historia. Porque yo digo, yo era esa oveja. Yo era esa oveja perdida. Que aún conociendo al buen pastor, me alejé. Atraído por las cosas que me ofrecía el mundo en el que vivía. Vicios, caí en adicciones, inmoralidad, un montón de cosas terribles. Pero aún así, al paso de los años y en el peor momento, en el momento más, donde había caído más bajo, ahí apareció el buen pastor. No para reprocharme nada, no para castigarme. Les digo, no puedo hablar mal, no puedo decir absolutamente nada negativo de mi Señor. Porque con su amor y con su ternura todos los días me da una nueva oportunidad. Y me la dio allá en el año 91, febrero del 91, cuando fui a un lugar que no quería ir para escuchar lo que no quería escuchar. Eso cambió mi vida radicalmente y por eso lo comparto con ustedes. Porque es la historia de mi vida, pero creo que es la historia de la vida de todos. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Gracias porque sos el buen pastor. Porque diste tu vida por cada uno de nosotros para limpiarnos de todos nuestros pecados. Señor, no merecíamos tanto amor. No merecíamos que te preocupes por cómo estábamos cada uno de nosotros. Sin embargo, nos viste perdidos, nos viste confundidos en esta vida. Viste que nosotros no podíamos llegar a vos de ninguna forma y estuviste dispuesto a venir a buscarnos. Y nos buscaste con tanta paciencia, con tanta pasión, que nos alcanzaste con tu amor. En esta noche yo te quiero pedir que toques el corazón de cada uno de nosotros, especialmente aquellos que todavía no te han dado la oportunidad de que entres a sus vidas para hacer esa obra transformadora y maravillosa en ellos. Señor, alcanzanos, queremos dejarnos alcanzar por tu amor.
Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.